Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es viernes 29 de abril del 2022. El Señor hoy nos trae un evangelio hermoso, muy conocido, la multiplicación de los panes y peces. Es una manera hoy de renovar en nosotros su invitación de que compartamos, de que nos demos a los demás, especialmente a aquellos que no tienen y que me necesitan. Este evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía, un evangelio bastante conocido, hermosísimo y lleno también de una simbología grande que hoy a nosotros nos viene nuevamente, como en aquel tiempo, a decir qué desea Dios de nosotros. Como yo expresaba, es una manera de compartir, de darnos y de entregarnos los unos para con los otros. En aquel tiempo ustedes saben que había una efervescencia de esperanza en cuanto a qué iba a pasar con la sociedad, ya que los judíos estaban invadidos por el Imperio Romano
Y Jesús venía a ser como esa gran esperanza que ellos tenían, como aquel Mesías que le iba a liberar de este yugo, que no era solamente desde la fuerza, sino desde la concientización de que como pueblo de Dios, desde el mismo Dios tenían que actuar. Era una conversión, no solamente espiritual, sino también de toma de conciencia. Y como era también sabido, muchos andaban por los caminos, pero no todos tenían que comer. Al Jesús reunirlos y hablarles, fue tan especial esa manera de él poder dialogar con ellos, de esa prédica transformar sus corazones, que todos pudieron sacar de lo que tenían y compartirlo entre todos. Eso hizo que incluso aquellos que no tenían o que tenían muy poco pudieran tener hasta saciarse e incluso hasta que sobró. En eso consistió el verdadero milagro, no un acto mágico de que de unos panes y de unos peces Jesús sacó otros. No, la conversión del corazón, la conversión de compartir lo que tiene, incluso a pesar de que me dé miedo, porque quizás pueda que yo no tenga lo suficiente o que no alcance para mí y para los míos. La prédica de Jesús hizo que ellos confiaran que Dios daba a todos lo que necesitaban y sobre todo que no había que tener miedo, porque el Señor siempre iba a estar ahí. Por eso salieron de sus propios querer, amor e interés y pudieron dar y darse a los demás. Vamos a escuchar esta canción que nos habla de este episodio como una manera también de invitarnos a que también nosotros nos demos y nos compartamos con los demás. Con sus discípulos marchó al otro lado del lago. Se acercaba la Pascua y mucha gente lo siguió. Subieron a la montaña y sentándose en ella, al ver Jesús tanta gente, a Felipe preguntaba: ¿con qué podremos comprarle el pan a toda esta gente? Aunque muy bien sabía que dinero no tenía. Y dijo Andrés: hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, pero ¿cómo podría esto saciar a tanta gente? Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente, porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro. A muchos podremos saciar solo al ser generoso. Nos enseñarás, Señor, a compartir lo que somos, si miramos atentos al que está en necesidad.
Así como miraste a los que estaban hambrientos y entre los pobres hiciste que sobrara el alimento, porque no hay fuerza más grande que un corazón solidario, que cuando empieza a dar a los demás puede cambiarlos. No dejes que la indiferencia haga olvidar que a nuestro lado hay tantos que aún esperan ser tratados como hermanos. Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente, porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro. A muchos podremos saciar solo al ser generosos. Qué curioso que no solamente se saciaron, sino que sobró. Esta es una manera que muchos quizás no llegamos a analizarla siempre. Es una manera de Jesús enviar. Los discípulos eran 12, sobraron 12 canastas y Jesús a cada uno le dio luego una canasta para que continuaran repartiendo de lo que tenían y dándose también ellos mismos en servicio y en amor a los demás. Esta sobra no quiere decir que sea porque no servía o porque no era importante, al contrario, era de lo que se había compartido y eso daba para seguirse compartiendo con los demás. Por eso esta lectura tiene que cuestionarnos a nosotros para ver cómo me estoy dando yo a los otros. ¿Es desde una manera desinteresada o yo tengo ciertos intereses por cómo me doy o a quién me doy? ¿Dónde está mi gratuidad en mi manera de dar mi servicio en cualquier realidad, en cualquier situación? ¿Qué siento yo que hace falta en mi familia, en el medio donde trabajo, en el medio donde me muevo? ¿Qué hace falta? ¿Y qué me pide Jesús que dé? ¿Cuáles son mis 5 panes y mis 2 peces? ¿Qué voy a ofrecer yo desde lo que siento que el Señor me dice? Ojalá que este día podamos reconocer que es necesario darme, que es necesario compartirme con los demás, porque hay muchos, muchísimos que necesitan tanto. Y yo muchas veces tengo tanto y no me doy. Que el Señor nos ayude a ser lo suficientemente humildes para reconocer que Él me necesita, que los demás me necesitan, porque Él se encarna en los otros. Que podamos darnos y compartirnos al estilo de vida de Jesús y que en todo, sirviendo y amando, podamos hacer posible la construcción de su reino en medio nuestro.